Muy bien, buenas tardes. Muchísimas gracias a INCIBE por permitir que estemos aquí comentando un tema tan importante y tan a veces manido como es el de la innovación. Menos mal que tenemos dos ponentes espectaculares. Muchas gracias, por supuesto, a los asistentes que estéis con nosotros y muchísimas gracias a vosotras por poder prestaros a este diálogo que vamos a mantener acerca de las perspectivas de futuro tras los mecanismos de la innovación de ciberseguridad. Esta mesa yo creo que se justifica por sí misma. Si después de todo el trabajo realizado de innovación en ciberseguridad en programas como la CPI de INCIBE o como las misiones tanto del CEDET y de otros organismos, estamos en un punto muy interesante para analizar qué funciona, qué no funciona, qué falta, de lo cual podemos sentirnos orgullosos, de lo que no, sacar un poco unas determinadas conclusiones y además, bueno, como esto simplemente es empezar, porque innovación en ciberseguridad es casi como si hubiera arrancado ahora, pues que lo que nos depara para el futuro, que yo creo que nos interesa tanto o más como lo anterior. Además, no solo hablamos del ámbito español. La innovación aquí en España pues está íntimamente relacionada con la innovación internacional y hoy concretamente vamos a centrarnos en los programas de innovación europeos que también en ciberseguridad lleva ya bastante tracción y por lo menos tenemos de primera mano la mejor de la información posible aquí. Estaréis viendo también que la ciberseguridad y sobre todo en este último año se está también, yo no diría transformando porque no es así, pero sí que tiene una cierta mutación hacia otros ámbitos más grandes, se puede decir así, como podría ser la ciberdefensa y además también, más concretamente, en las tecnologías de uso dual que están en boca de todos. Yo no he estado en todas las presentaciones, pero me imagino que un alto porcentaje de las personas que han venido por aquí han mencionado algo parecido. Hoy también, como no, vamos a tratar este tema y una vez más, menos mal que tenemos a las personas que son capaces de hacerlo. La presentación tanto de Maite como de Elia pues ha sido muy escueta. Yo tampoco voy a gastar más tiempo. Simplemente comentar, bueno, para mí Maite es la absoluta referencia de la innovación de España de cara a Europa. Todo un ejemplo en la ayuda que has hecho tanto con la empresa privada como con las administraciones públicas de cara a hacer valer el saber hacer de España en este tipo de acciones. Ella nos lo va a contar. Y bueno, además, Maite lleva en el CEDET mucho tiempo, pero afortunadamente también ya venía del sector privado, así que se sabe muy bien cómo funciona todo esto. Y con respecto a Noelia, bueno, pues Noelia es una auténtica referencia, sobre todo en el ámbito colaborativo, en todo lo que tiene que ver con innovación. Yo la conozco de otra asociación, es decir, de AMETIC, en la cual estamos trabajando juntos y bueno, pues tiene todo un currículum bastante extenso que yo lo resumiría en referencia de innovación colaborativo en España. De hecho, voy a empezar contigo, Noelia, dado que tienes una especialización absoluta en el programa de la CPI de INCIBE, y lo que voy a hacer es que voy a formular las preguntas tal cual me las han pasado, dado que no le quiero quitar ni un solo matiz, y para eso las tengo aquí escritas. Noelia, ¿cuál es tu visión de la experiencia en diferentes proyectos del marco del gran programa de CPI de INCIBE y qué lecciones aprendidas identificas para futuras iniciativas? Por favor, Noelia. Bueno, ante todo, gracias a ambos. Es un placer compartir mesa con ambos, con los cuales os admiro bastante y os he seguido bastante de cerca y a los que estáis aguantando a una hora como la que nos toca, estaréis presentes. Vale, a ver, abordaré la pregunta de una forma más general y luego plantearemos los aprendizajes que nos sirvan para una reflexión de cara a futuros programas en este ámbito. Realmente yo viví la iniciativa de INCIBE creo que desde el inicio, muy vinculada a mi participación en AMETIC, al grupo de trabajo de CPI. La verdad que enseguida me apasioné con el reto, o sea, poner en marcha ese macroprograma de CPI era un reto muy ambicioso, muy atractivo. Es el gran programa de CPI no solo de España, sino de Europa y era un gran referente. Creo que como concepto el abordaje del planteamiento fue muy inteligente, desde una visión muy estratégica. Se quería abordar
el ámbito de la ciberseguridad de forma que tocase a todo el ecosistema, a todos los actores, en un ecosistema muy atomizado. Realmente teníamos los grandes players y luego teníamos empresas muy chiquititas. Entonces, abordar esa casuística era complicado, pero realmente se supo cómo segmentar ese gran programa en actuaciones. Cada actuación tenía quizás un leitmotiv, iba dirigida a ciertos objetivos, un objetivo más de generar proyectos más colaborativos desde un punto de vista más de mayor magnitud, donde estaban los grandes players, que quizás fue la actuación 1, luego la 2 y la 3, quizás dar juego a proyectos de menor envergadura, donde pudiesen entrar ese ecosistema más atomizado de pequeñas empresas con una gran capacidad tecnológica nicho. Y una iniciativa 4, otra vez, bueno, pues ese vínculo de la IA, cómo introducirlo en la CPI, cómo realmente volver a hablar de proyectos de gran dimensión. Primer mensaje que lanzo, creo que la CPI tiene que ser, tiene que ir focalizada a ese enfoque estratégico, a ese enfoque de ecosistema que desde el punto de vista INCIBE supo entender. Aprendizajes, quizás desde el punto de vista de que me está tocando trabajar desde el ecosistema privado en gestionar distintos proyectos de distintas iniciativas. Bueno, pues aquí yo creo que algo también muy importante que en distintos foros yo creo que se está teniendo muy en cuenta es el papel de los usuarios. Yo creo que un proceso de compra pública e innovación sin usuarios finalistas durante el proceso no tiene mucho sentido. O sea, yo creo que están muy abocados al fracaso, ¿no? Entonces, la CPI tiene que ir más allá, el objetivo, ir más allá del demostrador, sino que tenemos que pensar desde el momento 1 qué va a ocurrir en el día siguiente a que termine mi proyecto de compra pública e innovación de esa solución tecnológica a la cual he sido adjudicatario, ¿no? Y para eso el papel de los usuarios desde el momento 0, desde el momento de definición de especificaciones, desde el momento del desarrollo, de la configuración, hasta obviamente la parte de demostración es clave. Pero usuarios no de papel, no de firmo el documento que soy usuario, sino usuarios que se involucren. Y usuarios seleccionados para que en ese proyecto, en esa solución tecnológica, son los mejores para hacer el canal con la proyección comercial. Entonces, el primer mensaje que yo, de hecho, donde voy en los distintos foros, insisto en la importancia de los usuarios en los procesos de, sobre todo, compra pública precomercial, para mí el punto 1. Y hablo tanto de usuarios privados como usuarios públicos dentro del ecosistema. El punto 2 del planteamiento INCIBE, ya digo, que ha dado juego a todo el ecosistema de una forma relativamente inteligente. Tenemos centros tecnológicos, tenemos universidades, tenemos los grandes players y tenemos un ecosistema más utilizado de pequeñas empresitas y, bueno, pues ha tratado de generar ese desarrollo de ese ecosistema. Y luego, por otra parte, una lectura, vamos a decir, menos positiva. Me va a permitir ser un pelín crítica, pero desde un punto de vista muy constructivo, ¿no? El aprendizaje de que realmente los tiempos a veces generan expectativas no realizables. Pues bueno, pues aquí en los procesos el gran programa de INCIBE tiene un problema de temporalidad. Tenemos un marco que es el mecanismo de recuperación y resiliencia, donde los tiempos son los que son y juegan en contra de la ejecución de proyectos en muchos casos. Y obviamente INCIBE pues, se tiene que ceñir a ellos. Entonces, de inicio pues, no se contemplaba ese encorsetamiento tan crudo que tenemos en la realidad, ¿no? Y al final, bueno, pues quizás está penalizando los tiempos de desarrollo en sí de los proyectos. Sí, me ha gustado mucho lo que has comentado de lo de con respecto al usuario, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar el primer día? Para mí, el plantearte un proyecto de compra pública precomercial, planteándote ya en la definición de la oferta, ¿qué va a ocurrir el primer día después de la resolución tecnológica? Entonces, y de hecho se está en muchos programas en los que estamos colaborando ahora, en el circuito de, sabéis que estamos en un momento álgido de la compra pública innovadora por la punta, la ola que tenemos de FEDER en este momento. El tema de usuarios es clave y ya en la preparación de la oferta, en las entrevistas de diálogo, ya hay que preguntar, oye, ¿qué te planteas? ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Cómo te planteas el día después de...? De hecho, creo recordar, Maite, que en el caso de los programas europeos esto es algo que se lleva. Y lo engancho, ¿no? Un poco también con la pregunta, ¿no? que me estabas comentando, ¿no? Es decir, que si
Sobre todo, ¿qué pistas o recomendaciones les puedes dar a la audiencia acerca de pues todo el programa de financiación que está viniendo, que comentabas que está habiendo cambios, Sí. Ahora un poco nos comentarás, y también si nos puedes dar pues, algún ejemplo concreto de casos de éxito, por favor, Maite. Sí. El programa europeo, lo introducías tú antes, Javier, es un programa que tiene un histórico, un programa de financiación a proyectos de investigación e innovación en ciberseguridad que arranca hace prácticamente 10 años, porque fue en el año 2016, sí, cuando la Comisión apuesta por la puesta en marcha de una iniciativa público-privada en ciberseguridad. Es cuando realmente empieza a arrancar y con mucho dinero, digamos, la financiación de este tipo de proyectos. De momento se están canalizando esos fondos a través, ahora mismo, en el programa Horizonte Europa, otros que son complementarios a través del programa Europa Digital. Y hablabas de usuarios. Efectivamente, en el programa Horizonte Europa, los proyectos que se financian en innovación en ciberseguridad, uno de los grandes criterios, uno de los grandes condicionantes es que participen los usuarios. Lo decía Noelia, y como ejemplo podríamos poner a administraciones públicas, operadores de infraestructuras críticas, también empresas, ¿vale? Cualquier tipo de entidad que pueda a posteriori o durante el proceso participar en ese proceso de generación de tecnología, de conocimiento, etcétera, y que luego eso sirva para algo concreto, ¿vale? Ejemplos tenemos multitud de ellos. España es un país que tiene un ecosistema de participantes en este contexto de ciberseguridad bastante potente. A lo largo de estos 10 años, como decía, se ha ido generando ese contexto y se ha valorado mucho y se ha arrastrado a esos usuarios, que son los que realmente apoyan las propuestas. Y os puedo decir que podemos encontrarnos proyectos coordinados por empresas como GMV, por supuesto, Telefónica o Indra, Atos y demás, pero también por pymes muy pequeñitas que son spin-offs de universidades. Os voy a poner un ejemplo. No creo que estén hoy aquí, pero hay una empresa spin-off de la Universidad Politécnica de Valencia que se llama Ciber Tiempo Real Sistemas, que ha conseguido coordinar 2 proyectos en la convocatoria del año pasado. Esto para daros simplemente una ilustración de que no es dificilísimo entrar y conseguir ser financiado en una de estas convocatorias, que desde CDTIOS podemos ayudar a preparar las propuestas, sino que simplemente hay que tener una voluntad por la excelencia, por desarrollar herramientas que tengan una utilidad final y que den capacidades a los usuarios y que se trabaje con suficiente antelación, por supuesto. No, Maite, a veces que comprometido dar esos nombres, ¿no? Yo te agradezco muchísimo la mención a mi compañía, como no puede ser de otra manera, pero también te agradezco mucho que digas, oye, mira, vale, están los grandes, pero luego también hay otros, ¿no? que son ejemplos. Y lo hilo también, sobre todo con las perspectivas de futuro, ¿no? Porque ¿qué se está planteando ahora mismo? La actualidad en Europa y cómo podemos desde España participar, aprovecharnos y bien canalizado con todo el organismo. Pues verás, además lo voy a hilar un poco con lo que comentan las iniciativas de CPI que comenta Noelia. De cara a futuro lo que nos espera es, vais a recordar, supongo, que Mario Draghi presentó un documento, un informe que se llamaba El futuro de la competitividad de la Unión Europea en el mes de septiembre del año pasado, ¿vale? Hace poco más de un año. En ese documento, Mario Draghi hace un repaso, un análisis de los sectores productivos y sectores innovadores dentro de la Unión Europea. Uno de los que se menciona es la seguridad y la ciberseguridad, también la defensa. Vale. Lo has comentado tú antes. Estos van a ser sectores especialmente favorecidos a nivel de financiación en los próximos años. Particularmente en el próximo marco financiero plurianual que está previsto para los años 2028-2034, la Comisión quiere poner en marcha un gran programa que se va a llamar Fondo Europeo de Competitividad, que va a apostar por apoyar a una serie de sectores productivos importantes e interesantes en el contexto europeo y también desarrollar tecnologías que nos den soberanía tecnológica, ¿vale? Eso es uno de los grandes temas que no solo aplica al ámbito de la defensa, sino también al ámbito civil. Y ahí va a haber una ventana en el ámbito de la resiliencia, seguridad, defensa y espacio, donde se van a financiar proyectos de ciberseguridad
y otra ventana sobre tecnologías digitales. O sea, va a haber varios lugares donde se va a poder apoyar la financiación, pero es que además se quiere cubrir toda la cadena de valor, desde la investigación más fundamental hasta el despliegue, y ahí iniciativas del estilo de compra pública innovadora, de grandes proyectos estratégicos, lo que se llaman los IPCEIs, grandes despliegues a nivel que abarquen multitud de países. Esto van a ser realmente los temas que se van a abarcar a través de ese programa. Ahora mismo es un poco prematuro para saber cómo se va a articular toda esa idea, pero porque ahora mismo está precisamente encima de la mesa toda la negociación con los Estados miembros, pero entendemos que a mediados del año que viene ya sabremos más concretamente qué instrumentos financieros se van a poner en marcha, y habrá multitud de oportunidades. Para eso estaremos ahí, para ayudar a las entidades españolas. Sí, que bueno, yo puedo comentaros personalmente, cuando conocí a Maite, a mí me parecía un auténtico mare magnum. Yo estuve en la época Horizonte 2020 y si antes ya era complicado, yo creo que ahora es incluso todavía más, porque hay más oportunidades. No porque ellos lo hagan más complicado, no, es que hay como mucho más, ¿no? Y afortunadamente tenemos al CEDET y a personas como Maite que son capaces de hacer fácil lo difícil y de, por supuesto, acompañarnos y de hacer posible tantas, ¿no? Porque España en Europa, en este tipo de programas, sacamos pecho. Muy bien. Noelia, hemos estado comentando futuro Europa, y ya lo que me gustaría es que dieras la visión de futuro España, ¿no? Y además, yo creo que es un tema que a ti particularmente te interesa mucho, ¿no? El mecanismo tractor del ecosistema, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que este tipo de programas, los que vengan ahora, ¿no? de innovación en ciberseguridad, y también, pues, qué ejemplos, ¿no? nos puedes poner que tú creas que puedan ir hacia adelante, por favor, Noelia? Bajo el concepto de CPI, un poco, que es mi leitmotiv hoy aquí, ¿no? Hablar de cómo el mecanismo de compra pública e innovación, que ha sido algo como un poco etéreo hasta hace unos años, que parece que empieza a ser una realidad, y el gran programa en sí es una clara apuesta por ello, cómo puede ayudar a incrementar las capacidades país, que es el gran reto que tenemos por delante, ¿no? A ver, yo creo que el mecanismo de CPI en la compra pública de innovación tiene que ir más allá de comprar una solución tecnológica. Creo que tiene que ser una herramienta de estrategia país. O sea, yo visualizo la compra pública de innovación, el mecanismo, en los próximos años como una herramienta de estrategia. De estrategia en el sentido de generar ecosistemas. Y en ciberseguridad, esa creación de ecosistemas creo que todavía tiene que darse de una forma mucho más natural y sectorizada. Entonces, para mí, conceptualmente, ese proceso de CPI tiene que ir de la mano de desarrollar, vamos a decir, ecosistemas sectoriales, ¿no? Y dentro de esa conceptualización de ecosistemas sectoriales hay un concepto que me gusta mucho y que hay un ejemplo que se ha puesto en marcha hace poquito, que es los centros de excelencia de referentes sectoriales. Concretamente, hace unos meses salió un proceso de compra pública precomercial en Castilla y León para el desarrollo de un centro de excelencia en ciberseguridad en el sector de movilidad autónoma. Vale. En el ámbito de la ciberseguridad. Entonces, yo creo que este concepto de focalizar la CPI en retos sectoriales específicos de forma de que construya centros de excelencia de referencias sectoriales, como el caso de movilidad autónoma, en el caso que puede ser de salud, de industria 4.0, en temas de formación, en temas de agroindustria, donde la ciberseguridad tiene mucho que decir, creo que es muy inteligente. Desde el punto de vista de generar redes reales de cooperación público-privadas, no generar pilotos esporádicos, sino generar realmente capacidades permanentes. Y concretamente, en el caso de movilidad conectada, rápidamente, es un proyecto que ya ha sido asignado de casi 3 millones de euros, como digo, en Castilla y León. Es la implementación de un centro de excelencia de ciberseguridad aplicada a la movilidad conectada, que va desde la parte del diseño al desarrollo y la implementación de este centro de excelencia. Y creo que es importante el leitmotiv de este enfoque de CPI, que persigue el impulso de las industrias de ciberseguridad con vistas al seguimiento, crecimiento y desarrollo de nuevas empresas del sector, donde es un sector que, como sabemos, está muy atomizado, a las pequeñas les cuesta sacar pecho.
el desarrollo de soluciones y servicios de elevado valor añadido en el ámbito de la ciberseguridad en este terreno de movilidad conectada, la formación y capacitación de personas, creo que es muy importante, la vinculación de la CPI con capacidades, con ser capaces de introducir capacidades en el sector. Acciones de internacionalización en el sector de la ciberseguridad y, por último, y muy importante, la implementación de un centro de demostrador. Ya no solamente voy a un prototipo puntual, sino voy a desarrollar las capacidades para tener un centro de demostración de desarrollo de infraestructuras de ciberseguridad y la creación de nuevos centros de servicios de ciberseguridad, incluidos laboratorios de ensayo, simuladores de ciberataques. Creo que este concepto, desde mi punto de vista, es muy inteligente el que pensemos en la CPI como incremento de capacidades, no pilotos esporádicos, sino generar ecosistemas que se refuercen, que sean ecosistemas que puedan ir evolucionando y que aborden los retos en los distintos sectores en el entorno de ciber, ¿no? Sí, te estoy escuchando, Noelia. La verdad es que mencionas mucho la palabra sectorización, ¿no? Es un mensaje potente, ¿no? En el cual lo promueves mucho. A ver, en el ámbito, por ejemplo, del gran programa de ciberseguridad de INCIBE, obviamente los SOC son muy importantes. Al final, la solución tecnológica hay que aplicarla a las necesidades concretas del sector, ¿no? Entonces, a ver, concretamente, movilidad conectada, todo lo que son los retos de seguridad de redes, V2X, detección de ataques, salud digital, protección de datos clínicos. Yo creo que cada uno de los sectores, y hay multitud, es que la ciber es tan transversal. El problema es que, personalmente, lo que yo he visto desde mis años trabajando, no soy técnica, soy economista, pero mi percepción es que al final, obviamente, no puede haber una solución tecnológica aplicable de forma estándar, sino que hay tanta casuística en cada uno de los sectores que creo que el abordaje sectorial y el abordaje ecosistémico de cooperar centros tecnológicos, universidades, grandes players que arrastren a este ecosistema de pequeñas es muy inteligente. Y este planteamiento de esta iniciativa me ha parecido un gran ejemplo a replicar. No, sin duda. Si puedo aportar algo de la experiencia que yo tengo en ciberseguridad, quizá más en un plano más tecnológico, sí que desde siempre es como si hubiera un desarrollo de una capacidad así como muy, muy transversal, ¿no? Y luego vamos a ver en qué sector lo podemos llegar a utilizar, ¿no? En cambio, esto que el sector tiene que hablar. El sector, ¿no? Es como más de arriba abajo, ¿no? Y ese es un cambio. Muy bien. Bueno, pues estamos ya en la recta final. Lo que me gustaría es que, bueno, pues una conclusión rápida, ese mensaje tweet, que ya sé que son más largos de lo habitual, pero sí que me gustaría que, bueno, pues que hicieras un cierre como Dios manda en pero que sea muy, muy sintético, Noelia, por favor. A ver, yo me quedo quizás de forma muy global, La CPI, desde el punto de vista, no es una herramienta únicamente para cibertecnología, y más en el contexto geopolítico, ecosistema complejo, donde tenemos que incrementar capacidades de una forma potente, sostenible y robusta. Creo que tiene que ser una herramienta que nos permita generar estructuras de ecosistemas público-privadas con capacidades sostenibles y que generen, vamos a decir, durabilidad, no ir más allá de un prototipo puntual, sino generar infraestructuras, creo que aquí el concepto de Red Nacional de Centros me ha parecido muy inteligente. Creo que deberíamos de ir por ahí o aprender de este ejemplo, que yo lo seguiré de cerca. Luego creo que es muy importante el trabajar un mapa nacional de retos y capacidades de ciberseguridad por sectores, no solamente desde la óptica de la CPI, sino para dar juego cómo se implementa o cómo se integran los programas que vienen de Europa, cómo tenemos distintas capacidades regionales que pueden sacar pecho e integrarlas en capacidades nacionales. Yo creo que dos conceptos me quedo. El tema de la compra pública tiene que ir más allá de comprar una solución puntual, sino que tiene que, de alguna forma, potenciar esta generación de centros de excelencia en distintas capacidades. Mapa nacional, interesante, necesario trabajar retos y capacidades de ciberseguridad dentro de una forma ecosistémica y con el pool de los distintos agentes, financiación europea, nacional. Gracias, Nelia. Maite, te permito un reel. Sí. Si no es un tuit, pues puede ser muy un poquito más. Muy rápido. Volviendo un poco al título de la mesa, perspectivas de futuro. Las perspectivas son muy optimistas en el sentido de que va a haber mucha financiación.
en el contexto europeo, pero tenemos que saber acertar. Y acertar es, por un lado, proponer ideas que tecnológicamente supongan un avance, que además garanticen desarrollar tecnologías que apoyen la soberanía tecnológica europea y, como comentaba Noelia, la colaboración público-privada y con aquellos usuarios que necesitan esas tecnologías. Desde CDTI estamos para ayudaros a identificar esas líneas en las que podáis conseguir esa financiación, buscar los socios adecuados, pero básicamente estos son los dos pilares. Oportunidades hay, pero hay que poder encajar. Muy bien, estupendo. Gracias. Pues Maite, Noelia, un auténtico placer. Nos hemos ceñido al tiempo. Como habéis podido ver, no solo el presente, sino también el futuro, no solo en España, sino también en Europa. Maite, Noelia, auténticas referencias. Pido un aplauso para ellas, por favor. Gracias.